Abran sus Biblias en lo que salen los niños de manera ordenada. Abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Gloria al Señor. Deuteronomio, capítulo 6. Y vamos a leerlo de los versos del 1 al 9. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Él está en este lugar. Él está en medio de nosotros. Amén. Él habita en la alabanza de su pueblo. Amén. Deuteronomio capítulo 6, versos del 1 al 9. ¿Ya todos lo tenemos? Vamos a darle lectura de manera alternada. Inicio yo el verso 1, ustedes el 2 y el 9 todos juntos. Dice la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando tus brazos, los mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Unidos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Vamos a orar, hermano, que Dios nos bendiga, que Dios hable a nuestras vidas. Amén. Que si bien, hermano, el tiempo, la palabra es dedicada para celebrar el Día del Papá, para dar gracias a Dios por la vida de cada uno de los hombres que estamos aquí, amén, y aún de los que no están, pero hermanos, que también la demás iglesia podamos recibir la palabra que viene de parte de Dios, amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, te alabamos, Señor, te bendecimos, loamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque siempre has estado con cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por este tiempo en el cual, Señor, ha de ser expuesta tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que haga la obra, Señor, en nuestras vidas, Padre. Te rogamos, Señor, que seas tú el que nos ayude. Te rogamos, Señor, que seas tú el que nos bendiga. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que aliente, el que redarguya nuestro corazón, Señor. Que, Padre Celestial, podamos estar atentos a la palabra que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden acomodarse, hermanos, hermanas. Ahí acomódense ustedes. Las hermanas que obviamente están su silla viendo hacia aquel lado, voltéela un momento. Gloria al Señor. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Espero unos minutitos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a dar inicio, hermanos, en este día. Muchas felicidades, papás, hermanos, amén. Muchas felicidades, Dios les bendiga. Extrañamos a nuestros hermanos que no están, amén. Así que, pues bueno, como casa de oración, extiéndale las felicitaciones a aquellos hermanos que no están con nosotros y díganles que les mandamos un fuerte abrazo del Día del Padre, amén. Y pues bueno, para los que estamos aquí, ¿qué le parece si vamos a deleitarnos con la palabra del día de hoy? Amén. Con la palabra que viene de parte del Señor. Amén. Y es que, hermanos, este día es ya declarado como el Día del Padre.
A diferencia, hermanos, del Día de la Madre, que es un día establecido, ya lo festejamos, ya las hermanas tuvieron oportunidad de celebrar el día de la Madre. Ajá. Díganme ustedes, ¿qué día es el Día de la Madre? El 10 de mayo. Para todos tenemos bien claro, ¿no? Y en las escuelas hasta dejan de asistir y lo declaran inhábil y las mamás pues ya pueden celebrar ahí en su casa, ¿no? A diferencia del Día del Padre, ¿no? El Día del Padre, ¿qué día es? El tercer domingo del mes. No tenemos un día definido, ¿no? Pero, pues gloria a Dios por ello. Ajá. Porque a lo mejor es el único día que se podía, ¿no? Que los hombres íbamos a estar en nuestras casas. Ajá. Porque somos hombres trabajadores. Amén. Ajá. Fíjense que esta celebración, hermanos, del Día del Padre se celebra el tercer domingo del mes de junio, que ya estamos es este día precisamente. Pero fíjese que también hay una celebración en el mes de junio. ¿Usted ha escuchado cuál es? ¿Se ha escuchado cuál es la celebración del mes de junio? Que muchas veces intenta hasta opacar la figura paterna. Ajá. Intenta opacar, hermanos, la figura establecida que Dios ha dado para la humanidad. Ajá. Y que es, le dicen, el mes del orgullo. ¿Sí o no? ¿Sí lo han escuchado o no? Pero no es del orgullo de ser machos. No. Ajá. Sino es aquella otra, ¿no? Aquella otra que usted ya conoce. Pero, hermanos, aquí estamos, ¿por qué? Porque es un plan divino, hermanos, la forma en la que Dios estableció el matrimonio. Ajá. Es una forma divina, hermanos, en la cual usted ahora es partícipe, usted y yo somos partícipes de tener la bendición, de tener la dicha de ser padres. Amén. Esta fecha, hermanos, se origina en el año 1910 en Estados Unidos. Y fíjese qué detalle, una mujer que buscaba el reconocimiento del papel de los padres en la sociedad. Ajá. Gloria a Dios por esa mujer que ella dijo, yo quiero reconocer la figura de mi padre. Ajá. Y no solo de mi padre, sino de todos los hombres en sociedad. Ajá. En 1972, hermanos, se hizo oficial que el tercer domingo del mes de junio estuviera dedicado ¿a quiénes? A los padres, a las cabezas masculinas del hogar. Ajá. Siendo una forma, hermanos, de celebrar el trabajo que hacen por sus respectivas familias. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanas? Sí. Hermanos, ajá. Hoy déjese consentir, hermano. Hermanos, por favor, hoy déjense consentir. Es más, estamos ad hoc, hermanos. Ajá. No es casualidad que se haya caído aquí la A, porque estamos ad hoc. Estamos en lo in, porque somos los paps. Ajá. Sí, dice, bienvenidos paps. Ajá. Entonces, dígale aquí, hermano que tiene al lado, dígale, felicidades paps. ¿Ah? Estamos ad hoc, hermano. Ajá. Bien. Cierro. De acuerdo, hermanos, fíjese, de acuerdo a una información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, en nuestro país, hermanos, este festejo comenzó en 1959. Aunque al inicio solamente se llevaba en las escuelas, en los centros escolares, esto ya pasó, hermanos, se popularizó y pasó a formar parte del calendario en todas las familias mexicanas. Ajá. Y entonces ya ahí se está establecido, ¿no? En nuestro calendario, Día del Padre, ¿sí? Del Paps, del Padre. Bien, entonces, aquí, hermanos, a diferencia, le decía, del Día de la Madre, porque pareciera ahí que hay paro nacional. No sé si algunos de ustedes vieron algunos memes que andaban circulando y se veía una calle desierta y decía las compras de pánico por el Día del Padre, ¿no? Y todo desierto, ¿no? Y fíjese, voy a balconear un poquito a mi esposa. Ayer tuvimos un evento de varones, gloria a Dios por los que pudimos asistir. Y como me llevé a los hermanos en el carro, pues les dije, oigan, vamos a desviarnos tantito. Pasé por mi regalo del Día del Padre que me dan en mi trabajo y ya, nos desviamos. ¿Por qué lo traigo a colación?
Porque en alguna ocasión, como me es difícil a mí ausentarme de mi trabajo, le dije a mi esposa, oye, ¿y si vas tú por mi regalo del Día del Padre? Y me dijo, sí, yo voy. Y ya firmé mi boletita y todo de que autorizo que tal persona reciba mi nombre, mi regalo del Día del Padre. Y ya. Cuando llega mi esposa a la casa, me dice, ¿qué crees? Después les cuento. No es cierto. Cuando llega mi esposa me dice, ya fui por tu regalo del Día del Padre. Me dice, ¿y qué? Le digo, ¿y qué agarraste, no? Ya me puse nervioso. Le digo, ¿y qué agarraste? Y me dice, agarré una licuadora y una batidora. Y yo así de, gracias, ¿no? Pero bueno, ya después le compuso y me dijo, ¿con qué te voy a preparar tu comida? A ver, ahí está, ¿no? Entonces, hermano, nosotros estamos aquí para celebrar, sí, este día especial. Estamos aquí para celebrar y para decir gracias a Dios porque soy papá. Gracias a Dios, hermanos, porque estamos aquí nosotros con esta bendición de ser que alguien nos diga papá. Nuestra sociedad, hermano, maneja mucho, de pronto está mucha la figura, o se habla del padre ausente, del papá ausente, de la figura paterna ausente. Aquellos que se enteraron que iban a ser papás y dice el mundo, se fueron por una cajetilla de cigarros y nunca regresaron. Ajá. O aquel papá que sigue siendo papá, pero no está al pendiente de sus hijos. Aquel que sabe que tiene a su cargo una familia, pero no está al pendiente de sus hijos. Ese es un padre ausente, hermanos. Y yo no sé, hermanos, de aquí cuántos de nosotros hayamos tenido tal vez una paternidad ausente. Ajá. Pero fíjense, hermanos, que lo que estamos analizando aquí, o lo que vamos a analizar en el día de hoy, dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es una instrucción, hermano, que Dios le está dando directamente a los hombres, ¿sí? Porque recordemos, hermano, la figura paterna, la figura a quien Dios le dio las instrucciones. ¿A quién le dio desde un inicio en el Edén? ¿Le dio a Adán o le dio a Eva? A Adán. Ajá. La figura paterna, hermano, se ha desvirtuado tanto a través de nuestra sociedad. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros retomemos nuestro lugar. Dios quiere que nosotros retomemos nuestra autoridad en nuestra casa, si es que la has perdido. Amén. En la mañana, no recuerdo si fue en la mañana o ayer en la noche, viendo los reels de Facebook, había una canción, Las Mañanitas al Papá. Y decía, entre otras cosas, decía, a ti que mandas en casa cuando no está mi mamá. ¿No? Aquellos que dicen, es que yo soy la cabeza del hogar. Y las mujeres dicen, sí, pero yo soy el cuello. Yo digo sí o yo digo no. Ajá. Pero, hermanos, si nos vamos a la historia como tal, la figura paterna ha sido muy importante en la sociedad. Ajá. Por eso es, hermano, que aquí Dios le está hablando a los hombres. Aquí Dios nos está hablando a nosotros, hermano, y nos dice, oye Israel, oye casa de oración Sinaí, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice,
¿Las repetirás a quiénes? ¿A quiénes? A tus hijos. Amén. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, ¿dónde? Estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, cuando usted está con sus hijos, ¿de qué les platica? Yo tengo un niño que platica mucho. Mucho. Salió a su mamá. Sí, porque platica mucho. Y de pronto, papá, y es que papá, y papá, y papá, y papá, y papá, y así, sí. A ver, y ya de pronto intento calmar. A ver, pero ¿qué dice esto? ¿Pero qué nos enseña esto? Porque dice, ¿cuándo le tienes que hablar a tus hijos de la palabra? Dice, las repetirás a tus hijos. ¿Y cuántas veces? Las que sean necesarias, hermano. Porque dice, no, fíjese el verbo que utiliza. No dice, hablarás a tus hijos. Dice, las vas a repetir. ¿Qué es repetir? Decir una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Amén? Amén, hermanos. Amén. Las vas a repetir a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, decirle, ¿ya oraste? ¿Ya oraste antes de dormir? Mi hijo es de ley, de que ya es hora de acostarse y le dice a su mamá, ahorita subo. Y dice, no, que suba mi papá. Ya subo. ¿Ya oraste? No, papá, te estoy esperando. Vamos a orar. ¿Ya oraste? Sí, papá, ya oré. Ok. Ahora yo oro por él y lo bendigo. Amén. Hermanos, ustedes pueden tener mucho más experiencia de la que yo tengo. Yo tengo 9 años, 9 años siendo papá. Se me olvida. 9 años siendo papá. Ustedes me la pueden ganar, hermano. Pero lo que yo traigo, hermano, va a estar basado aquí en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que, hermano, quiero compartirles? Y que Dios hable a sus vidas, así como Dios habló a la mía. Amén. La importancia de ser un padre. Dios instruyó a su pueblo, hermanos, para que hablara la palabra de Dios, para que se las enseñara, se las repitiera a sus hijos, y en donde ellos estuvieran, hubiera palabra de Dios. Amén. Ayer, si no me equivoco, y yo espero que no haya problema, David, me preguntaba David, oye, ¿y puedo poner así cuadros en mi casa? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Pero pregunta, hermanos, ¿qué hay en las paredes de nuestras casas? ¿Hay palabra de Dios? Porque no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra. Amén. Las escribirás, ¿en dónde? En los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Es apenas, hermano, si usted me lo permite, la parte introductoria de lo que quiero tocar el día de hoy. Amén. Porque, hermanos, el hecho o la dicha, hermanos, de ser un padre no es solamente engendrar hijos. No es solamente, hermanos, engendrar hijos, sino que nosotros debemos buscar, hermanos, la guianza de Dios en todas las etapas de la vida de nuestros hijos. Vamos a Jueces capítulo 13. Gloria al Señor. No sé si es el calor o es que estoy nervioso, pero yo tengo mucho calor.
Gloria a Dios. Jueces, capítulo 13. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice, verso 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté ni dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo: Mira que me ha aparecido aquel varón que vino el otro día. Se levantó Manoa y siguió a la mujer. Vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Ahí, hermano. La vida de Sansón, hermanos, nos narra la Biblia que es anunciado su nacimiento y es anunciado a la esposa de Manoa, ¿sí? La esposa de Manoa, siendo una mujer estéril, se le aparece un ángel del Señor y le dice: Tú has sido estéril, pero vas a tener un hijo. Ella va, se lo comenta a su esposo, y su esposo, ¿cuál fue la reacción, hermano, del esposo? ¿Cuál fue la reacción de Manoa cuando él se enteró que iba a ser padre? Dice el verso 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Aquí vemos, hermano, la actitud de un padre que está dispuesto a buscar la guianza de Dios. Decirle: Señor, tú me estás prometiendo que voy a tener un hijo. ¿Cómo? No lo sé. ¿Por qué? Porque mi esposa es estéril. ¿Por qué? Porque nunca lo hemos logrado. Pero ven, te ruego que aquel varón que le dijo eso a mi mujer regrese conmigo y me diga cómo es que lo voy a conducir. Amén. Acuérdate, hermano, cuando a ti te dijeron que ibas a ser papá. Puede ser hace muchos años, no lo sé. Hace 10, 15, 20, 30 años, no lo sé. ¿Cuál fue tu reacción? Hay quienes se desmayan de la impresión, ¿no? Hay quienes se emocionan y dicen: yo ya ni me acuerdo qué reacción tomé cuando me enteré que iba a ser papá. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que debemos orar para pedirle a Dios guianza y decir: Señor, ¿cómo es que debo conducir a este niño? Señor, ¿cómo es que lo debo de enseñar desde que está en brazos, desde que está en cuna? Señor, ¿cómo es que lo voy a enseñar? ¿Cómo es que lo voy a instruir? ¿A qué escuela lo voy a mandar? ¿Qué instrumento lo voy a poner a que aprenda? ¿Cómo lo voy a instruir en tu camino?
Porque también nos dice eso es la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Pero ¿no es una búsqueda, hermanos, la que necesitamos hacer? Dice entonces que Dios escuchó la voz de Manoah y se le aparece nuevamente el ángel del Señor a la esposa. Y ella va corriendo por Manoah y le dice: hey, ve, porque ya llegó el ángel. Y entonces nuevamente Manoah le dice: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? ¿Eres tú? ¿Y qué le contestó? Yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? El pueblo de Israel, hermano, estaba siendo azotado por sus enemigos, porque a pesar, hermano, de que un libro antes, en el libro de Josué, a pesar de que él confrontó al pueblo de Israel y le dijo: ustedes pueden servir a los dioses que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ajá. Josué termina ese libro, hermanos, de Josué, termina, digamos, su gobierno sobre el pueblo. Ajá. Y confronta al pueblo de Israel y les dice: ustedes sirvan a quien quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces el pueblo es animado y dice: vamos a quitar todos los ídolos, nunca más vamos a servirles a ellos. Es más, nosotros también vamos a servir a Jehová. Ajá. Antes, hermano, ¿cómo se transmitían las enseñanzas? De generación en generación. ¿Y quién las contaba? El padre de familia. Se sentaban todos a escuchar al más anciano de la casa. ¿Por qué? Porque era el de más sabiduría. ¿Por qué? Porque era el que había sido testigo de muchas cosas. ¿Sí? En el capítulo 24, verso 27 del libro de Josué, dice ahí que puso una piedra diciéndole al pueblo de Israel que esa piedra iba a servir de testigo de las promesas que Dios del pacto que el pueblo de Israel había hecho con Dios. Pero muere Josué, hermanos, y los hombres se olvidaron de continuar con esas enseñanzas. Los hombres se olvidaron de transmitir generación en generación. Como dice el salmista: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Pero, ¿cómo es, hermano? ¿Cómo es, hermano, que nuestras generaciones van a entender? ¿O cómo es que nuestras generaciones van a descubrir estas grandes enseñanzas, grandes prodigios que Dios hace? ¿Cómo? Si no hay un varón, si no hay un padre de familia que se los enseñe. Amén. Los hombres, hermano, se olvidaron de las palabras que dijo Josué y que ellos mismos dijeron. Y entonces, hermano, llega el capítulo 2 de Jueces. Vamos al capítulo 2 de Jueces. Capítulo 2, versículos del 11 en adelante. ¿Sí? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraban. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así.
Cuando se levantaban jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Cómo ve? Una generación, hermano, que olvidó los prodigios que había hecho el Señor con ellos. Una generación que no fue enseñada por un padre. Una generación que había olvidado las promesas que le habían hecho a Dios. Pregunta: ¿la generación en la que estamos, hermano, será muy distinta a la generación que nos habla en Jueces capítulo 2? No. Nuestra generación sigue a dioses ajenos, ¿no? Nuestra generación se ha desviado aún de la naturaleza misma. Pero es tiempo, hermanos, que nosotros ahora regresemos a enseñar a nuestros hijos. Es tiempo, hermano, que ustedes, que nosotros, que yo, nos pongamos a enseñar a nuestros hijos. Porque somos los padres de familia. Amén. Esa generación, hermano, es muy similar a la que estamos viviendo, ¿no? Cada quien hace lo que bien le parece. Pero ¿por qué no orar al Señor? ¿Por qué no hacer la oración que hizo Manoah? Señor, ¿cómo he de criar a mi hijo? ¿Cuántos años tienen tus hijos, hermano? ¿Tienen 2, 3, 5, 10, 15, 30? ¿Cuántos años, hermano? Cualquier edad es buena para orar por ellos. Amén. Vamos a ver en el caso de otro padre. Vamos a Génesis capítulo 24. Eso es en el nacimiento. Cuando iba a nacer Sansón. Amén. Perdón, hermano, ya me dio calor. Continuamos, pero así podemos seguir, ¿va? Amén. Génesis capítulo 24, versos del 1 al 4. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ya vimos en la etapa del nacimiento, hermanos. En la etapa cuando iba a nacer Sansón, hubo un hombre que se paró, hubo un hombre que pidió dirección a Dios. Hubo un hombre, hermanos, dispuesto a decirle al Señor: Señor, dime cómo es que voy a enseñar a mi hijo. ¿Cómo es que voy a instruir a mi hijo? Amén. En una etapa ya madura, hermanos, gracias. En una etapa ya madura, cuando ya Isaac estaba en edad casadera, hubo un padre de familia que igualmente pidió dirección a Dios. Y entonces llama a su criado, al más anciano, al más sabio de todos, y les dice: júrame por Dios que no vas a buscar una mujer cananea de las cuales yo habito, una hija de los cananeos, sino que vas a buscar una esposa para mi hijo Isaac. Amén. ¿Cuántos años tienen tus hijos, hermano? ¿Están en edad casadera?
o ya se casaron. Amén. Si está en edad casadera, aquí tenemos la enseñanza perfecta. Amén. No vas a mandar al criado, porque pues ni tenemos, ¿no? Pero sí vamos a buscar la dirección de Dios. Vamos a decirle: Señor, ten misericordia y envíale una buena mujer. Envíale un buen hombre. Amén. ¿Cuántos años tiene tu hijo? El mío tiene 9. Mi esposa se resiste. Sí, pero pues mejor vamos a orar ahorita. Desde ahorita. Por una buena mujer. Amén. ¿Cuántos años tiene Samuel? 20. Hay que orar por Samuel. Que Dios le dé una buena mujer. Amén. ¿Cuántos años tiene su nieta, hermana? Bueno, meses, ¿no? 2 meses. Sí, vamos a orar por ella, ¿no? Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿por qué usted cree que nuestra sociedad se ha desvirtuado tanto la imagen de la familia? Porque no hubo padres que oraran por sus hijos. Amén. ¿Usted se acuerda, hermano, cuando se casó? ¿Cuál fue una de los votos que hizo? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Amén. Hasta que la muerte, hermano. Vuelvas a casar para que lo diga otra vez. Hasta que la muerte. ¿Sí, hermana? Hasta que la muerte, ¿no? Es lo único. ¿Y qué sucede, hermanos, en nuestra actual sociedad? Duran 5 años de noviazgo, se casan y al otro día ya se quieren divorciar. A los 3 meses. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no hubo padres que estuvieran al pendiente y que oraran y que buscaran el rostro de Dios y que buscaran la guianza. ¿Amén? ¿Ve qué gran importancia tenemos nosotros, hermano, en la etapa de nuestros hijos? ¿Amén? ¿De quién van a aprender? ¿Sí o no? Pues amén. Vamos a ver otro hombre. ¿Le parece? Job capítulo 1. Gloria a Dios. Job capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba cada mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuándo? Todos los días. Ajá. Dice aquí la palabra, hermanos, que Job era temeroso de Dios. ¿Es usted, hermano, temeroso de Dios? ¿Sí? A ver, que no lo oí muy convencido. ¿Usted, hermano, es temeroso de Dios? Amén. ¿Ah? Apartado del mal, no me conteste. Ya usted sabrá. Pero Job era era temeroso de Dios y apartado del mal. Habrá quienes lo tienen invertido, ¿no? Apartados de Dios y hacen el mal, ¿no? Yo espero que no seamos de esos. Ajá. Dígame que no, por favor. No, amén, no.
Job era temeroso de Dios y apartado del mal, lo que muestra, hermanos, una apropiada relación con Dios. Dice Proverbios 3:27, no seas sabio en tu propia opinión. Amén. Como padres de familia, hermanos, debemos ser temerosos de Dios y apartados del mal. Job, hermano, ¿cuántos hijos tenía? ¿Cuántos? En total, ¿cuántos? 10. Imagínense, Job sí hizo caso a la orden que le dio Dios a Adán y a Eva. Fructificad y multiplicaos. ¿Ah? Porque tuvo 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. ¿Qué tal, hermano? Yo con uno no puedo. Ajá. Como padres de familia, hermanos, Job, hermanos, tenía muy en claro que él era un sacerdote en su casa. Job tenía muy en claro, hermanos, que él debía apartarse del mal. Job tenía muy en claro, hermanos, también quiénes eran sus hijos. Ajá. Porque ahí dice, hermano, dice la palabra de Dios que cuando ellos se juntaban, cuando ellos, pues imagínense, 7 hijos, y dice que cuando iban a hacer sus fiestas por su cumpleaños, porque se juntaban, igual que nosotros nos juntamos en nuestros cumpleaños, pero nosotros somos temerosos de Dios, apartados del mal, pero ellos quién sabe. Entonces, dice ahí, hermanos, que el verso 5, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque Job decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Cada cuándo, hermanos, tú oras por tus hijos? ¿Cada cuándo, hermano, tú te levantas temprano antes de irte a trabajar? ¿O te acuestas un poco más tarde y oras por tus hijos? ¿Sí? Y si no, hermano, ¿quiere buscar más ejemplos? Los buscamos en la palabra de Dios. Ajá. ¿Quieres que tus hijos reciban bendición? Ora por ellos. ¿Quieres que tus hijos, hermanos, sean temerosos de Dios y apartados del mal? Ora por ellos. ¿Quieres, hermano, que tus hijos sean instruidos en el camino de Dios? Enséñales la palabra. ¿Quieres que tus hijos, hermano, sean unos buenos hijos? Háblales la palabra. Repíteles la palabra. Amén. Vamos a primer libro de Reyes. Gloria al Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 2. ¿Sí? Primer libro de Reyes, capítulo 2, versos del 1 en adelante. Solamente voy a dar lectura a los primeros 3 versos. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos los hombres, de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén. Ya vimos, hermano, un hombre que estuvo dispuesto a orar en la temprana edad de su hijo, antes de que él naciera. ¿Sí? Ya vimos, hermano, el ejemplo de un hombre que estuvo dispuesto a orar por la mujer que iba a ser la esposa de su hijo. Ahora vemos, hermano, a un hombre en el lecho de muerte orando por su hijo, dándole instrucciones a su hijo. Ajá. Y es que, hermanos, la bendición de un padre cuenta mucho. La bendición de un padre, hermanos,
cuenta mucho. Que usted ore por su hijo, hermano, cuenta mucho. Ahorita al final vamos a ver otro ejemplo de un hombre que en la etapa terminal de su vida oró por cada uno de sus hijos. Pero aquí, hermanos, ¿cuáles son las palabras que el rey David le está diciendo a Salomón? En primer lugar le está diciendo: esfuérzate y sé hombre. Amén. Palabras, hermano, que nosotros debemos también enseñar a nuestros hijos. Y les dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Vamos a ver, hermano, ahora un ejemplo de un padre que llevó a su hijo a los pies de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 17. Gloria al Señor. Mateo capítulo 17. Amén. Verso 14. Cuando Jesús llegó al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Verso 18. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Debemos también llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo, hermanos. Debemos llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Amén. Porque no importa, hermanos, la condición, no importa. Este hombre estaba pasando por una condición apremiante. Amén. Este hombre estaba pasando por una situación que le afligía. ¿Sí? Usted, hermano, ¿ha pasado por alguna situación que lo aflige? Aquello que lo hace decir: Señor, si tú no me sacas de esto, Señor, te pido por la vida de mi hijo. Pero dice, ¿qué actitud tomó este hombre, hermanos? Llegó a los pies de Cristo, se arrodilló a él. Amén. Se arrodilló y le dijo: Señor, nadie puede hacer nada. Lo llevé a tus discípulos y no pueden hacer nada. Mira la condición de mi hijo. Mira, Señor, cómo está mi hijo. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dice el verso 18: reprendió al demonio y salió de aquel muchacho y quedó sano desde aquella misma hora. Amén. Si llegamos a tener alguna necesidad apremiante, hermanos, con nuestros hijos, tenemos la seguridad que podemos correr a los pies de Cristo. Tenemos la seguridad, hermano, que podemos correr a sus pies y decirle: Señor, esta es mi necesidad. Amén. Y entonces ahí Jesús va a obrar, hermano. Ahí Jesús va a obrar. Debemos también, hermano, como padres de familia que somos, debemos afirmar a nuestros hijos. Debemos darles confianza a ellos. Yo no sé, hermano, cómo haya sido la relación con tu papá. Si hayas tenido un padre ausente o hayas tenido a un padre que estuvo siempre a tu lado. Eso solo Dios y tú lo sabes. Amén. Pero ahora que nosotros somos padres, hermano, tal vez entendemos muchas cosas, ¿no? Ahora que yo soy padre, hermano, de pronto me acuerdo mucho del mío. Ajá. Me acuerdo mucho del mío y digo: Señor,
¿Cuánta razón tenía mi padre? Ajá. ¿Cuánta razón tenía mi padre? Se lo platico y le digo, tal vez yo no tuve un padre muy cariñoso, pero Dios me enseñó, hermanos, a que gracias a ese padre, gracias al esfuerzo de él, es que yo estoy aquí. Dios tuvo misericordia de mí, claro que sí. Dios tuvo, cuando Dios me alcanza, hermanos. A los 15 años. Amén. Dios nos enseña, hermanos, aún a respetar a nuestros padres. Amén. Dios nos enseña a honrar a nuestros padres. Y le digo, ahora que soy padre, ahora que estoy de este lado, Dios me enseña a yo tratar a mi hijo. Y es que casi quiero terminar con esto, hermanos. Vamos a Mateo. Gloria al Señor. Mateo capítulo 3. Versos del 13 al 17. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Debemos nosotros, hermano, afirmar la vida de nuestros hijos. Debemos nosotros afirmar la seguridad en ellos. Amén. Usted se imagina, hermanos, esta escena cuando Jesús es bautizado y dice que se abren los cielos y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre, hermanos, el Padre Celestial afirmando el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra, diciendo, este es mi Hijo amado. Los discípulos, hermano, Juan, Jacobo y Pedro fueron testigos nuevamente cuando ellos estaban en el monte de la transfiguración. Nuevamente ellos escuchan estas palabras. Dice que se abren los cielos y ellos escuchan nuevamente la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Amén. Y entonces después, hermano, Pedro, fíjese, Pedro, él lo relata en su segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto, añadid a vuestra fe virtud. Dice el verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios al Padre honra y gloria, le fue enviada desde el cielo la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Usted se imagina, hermanos, el gozo que tenía Pedro al sentir y al poder transmitirlo y decirle, es que yo escuché la voz del Padre, que cuando estaba con Jesús Él le dijo, este es mi Hijo amado.
Hermano, y aquí es donde quiero terminar. Porque tal vez si tú tuviste un padre ausente, hermano, ¿qué crees? Que aquí está el Padre Celestial. Amén. Aquí está el Padre Celestial. ¿Y de cuántos de nosotros pudiera decir: este es mi hijo amado? ¿Por qué lo dijo de Jesús? Porque Él estaba sujeto a obediencia. Porque Él estaba sujeto a obediencia al Padre. Nosotros, hermano, Casa de Oración Sinaí, ¿estamos sujetos a obediencia al Padre? Si es así, hermano, podemos escuchar la voz del Padre Celestial diciéndonos: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual se goza mi corazón. Pero, hermanos, debemos estar sujetos a obediencia. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, iglesia? Hermanos que son papás, déjenos orar por ustedes.